tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en la Fuente del Bombillo. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente muy importante, muy sensible, que de vez en cuando necesitamos. Vamos a hablar de justicia, pero cuidado porque la justicia tiene una serie de protagonistas. Ustedes mismos, los ciudadanos, bien porque la necesiten, bien porque la propia justicia a veces nos llama a la puerta para pedirnos cuentas, los jueces, fiscales y abogados. Y vamos a hablar de ellos, de los abogados de Melilla. Por tanto, qué mejor que Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados, que está aquí como invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en principio una pregunta generalista. ¿Cómo va la salud de los abogados aquí en nuestra ciudad? ¿Va todo bien? Bueno, yo creo que muy bien. Yo creo muy bien. Es un colegio fuerte, es un colegio, bueno, con una excelente salud. Somos 320 colegiados, colegio muy activo. Bueno, muchos abogados también que se dedican, porque los colegiados, hay colegiados no ejercientes, colegiados ejercientes, muchos de ellos se dedican intensamente a la abogacía y son personas muy trabajadoras, es decir, que es un colegio muy activo, con muchísimas actividades, con mucha vida. Perdón, una pregunta no jurídica, sino desde el punto de vista puramente económico. ¿Hay, en el buen sentido de la palabra, negocio en esto? O sea, ¿un abogado en Melilla puede vivir de su propio trabajo? Bueno, yo siempre he animado a los jóvenes, al que quiera ejercer la profesión de la abogacía, que lo haga. Es decir, nunca he dado un discurso o un consejo pesimista, nunca he desanimado en absoluto. Yo he sido profesor en la universidad, siempre en la UNED y en el campus. Ahora llevo unos años dando clases de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Y yo a los alumnos, y toda la vida en la UNED, los alumnos que han querido ejercer la profesión de abogado, los he animado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera, hace muchos años, si me permite, no digo los años de la carrera, muchísimos. Bueno, cuando yo estudiaba la carrera y cuando yo la acababa me decían, hay muchísimos abogados, bueno, ¿cómo se te va a ocurrir? Había gente. Mis padres no, mis padres siempre me han animado a que yo hiciera lo que creyera oportuno, pero que lo hiciera con seriedad, con rigor, trabajando, con esfuerzo, y ya está. Y entonces ya en aquello entonces decían, no, sí hay abogados en muchísimos sitios y no hay trabajo. Y hablo de aquellos años. Siempre se ha dicho esto, pero hay una realidad, que el que quiere trabajar se abre paso. Y el que quiere trabajar se abre paso, por supuesto, con un esfuerzo inmenso, con trabajo, con mucho sacrificio. Yo tenía 21 añillos cuando empecé a trabajar de abogado y los abogados de aquello entonces eran personas bastante mayores. Y bueno, yo recuerdo que yo trabajaba con muchísima dedicación, le dedicaba muchísimas horas. Yo creo que estudiaba muchísimo, cualquier juicio, el más pequeño que fuera, lo estudiaba muchísimo, le dedicaba muchísimas horas. Bueno, los mayores me animaban, los mayores me estimulaban el trabajo que hacía. Y bueno, y me fui abriendo paso en un colegio que bueno, que los despachos potentes tenían muchísimo trabajo y que había que abrirse paso. Desde entonces hasta hoy, muchos jóvenes, ya no son tan jóvenes, con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación, se han abierto paso en esta ciudad, como en cualquier otra, y han abierto despachos que están trabajando mucho y muy bien. No obstante, es una carrera, es un trabajo que tiene otras vías, quiero decir, no todos los abogados ejercen como tales. Bien, gracias a la carrera, pues asesor administrativo, asesor jurídico, al tener una carrera estás en un grupo A dentro de la administración, o bien como funcionario del Ministerio de Justicia, siendo abogado y no ejerciendo como tal. Y algunos también luego dan un paso diferente, pues juez, notario supongo, con lo cual tiene bastantes salidas, bastante abanico. Sí. Es una carrera que tiene muchísimas salidas. Además, un licenciado en Derecho, actualmente graduado en Derecho, es una persona con una formación sólida, una formación importante que tiene cabida en muchísimos ámbitos profesionales. No necesariamente la abogacía, sino en muchísimos otros ámbitos profesionales. Yo creo que tiene mucha salida. Repito, hace falta luego, esto no es acabo la carrera y ya tengo solucionada la vida, pero eso le ocurre a todos los profesionales en todas las carreras. Después que acabas la tienes que trabajar intensamente, o bien hay personas que quieran dedicar a preparar una oposición, judicatura, fiscalía o a la administración, a los cuerpos de la administración, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienen que dedicar años estudiando, y los que deciden, por ejemplo, ejercer la profesión de abogado, también tienen que estudiar.
O sea, van a empezar a trabajar, pero tienen que estudiar muchísimo, porque hay que aprender muchísimo y continuamente hay que estar estudiando y hay que dedicarle muchas horas a todos los casos, a todos los temas que uno tiene que tratar. Es decir, que el trabajo luego y la formación continua luego es necesaria cuando se acaba la carrera. Pero es una carrera que yo animo a los jóvenes a que la hagan. Es una carrera muy bonita y da una formación general en el ámbito jurídico que para mí es muy positiva. En un ambiente más doméstico, evidentemente cuando hablamos de justicia aquí en Melilla, a veces los periodistas siempre vamos con el tema un poco más sesudo, más dramático, pero en general, ¿cuáles son los temas o las razones por las cuales el ciudadano va y llama a la puerta de la justicia, en este caso de los abogados, para dirimir algún tipo de problema? ¿Cuáles son más o menos los más numerosos? Bueno, cotidianos sería el término. Son muy variados, ¿no? Hay una realidad, que cuando una persona tiene un problema de entidad, sí, en la primera persona que piensa es en un abogado, es en tener un abogado, porque además es absolutamente necesario. El abogado le puede ayudar, le puede apoyar, le puede asesorar, le puede reconducir, lo puede defender, lo puede pedir amparo, amparar profesionalmente para que le den amparo, tutela, los tribunales, es decir, que siempre se va a buscar un abogado. La litigiosidad en la ciudad, en Melilla, es, bueno, hay muchos temas de derecho de familia, por supuesto, temas de familia, porque bueno, en la vida de las personas, muchas crisis matrimoniales o temas con los niños, con los hijos. Y esos temas, los temas de derecho de familia son muy comunes y son habituales en los despachos profesionales aquí en Melilla. También surgen temas en materia de arrendamientos, temas civiles variados, juicios de reclamaciones. Bueno, eso es digamos, el ámbito civil. En el ámbito administrativo, por supuesto, está todo el tema de materia de derecho de extranjería, que es en los contenciosos administrativos, que fundamentalmente se lleva a efecto por los turnos de oficio, por los abogados especializados del turno de oficio en materia de extranjería y en materia de protección internacional, asilos. En penal es variado. Melilla ha tenido a lo largo, desde que yo ejerzo la profesión ya bastantes años, temas penales que han sido muy frecuentes, han sido los temas de delitos contra la salud pública. Melilla ha sido una de las zonas o las proximidades de Melilla, y sobre todo Melilla, en cuanto al embarque de vehículos, etcétera, zona de tránsito, también de tráfico de drogas. Ha habido casos, y ha habido bastantes casos, y bueno, han sido continuos y comunes, y muchos los que se han producido y los que se pueden ver y se tramitan en los juzgados. Luego es variado el resto, o sea, aquí puede aparecer tema penal de muy distintos supuestos penales, distintos tipos penales, es decir, que es más variado. Pero bueno, la frecuencia, el mayor número de casos, podríamos decir, a lo largo de todos estos años han sido en delitos contra la salud pública, temas de tráfico de drogas. A nivel de ciudadanos, existe el ciudadano que en principio tenemos un duro conocimiento de la justicia, con lo cual cuando incluso consultamos con un abogado se hace con cierto temor, con cierto sentido de a ver qué va a pasar o cómo salgo de esta. Pero también existen ciudadanos que no le tienen miedo, quiero decir, que hacen, no voy a decir un mal uso, pero sí quizás un uso desmesurado de la justicia. No hay miedo por parte de algunos de presentar querellas y denuncias cada 2 por 3 porque siempre está tu abogado ahí para ayudarte. A mí eso no me parece bien. A mí eso no me parece bien. Sí es cierto que hay personas muy dadas también a enseguida intentar presentar una reclamación, enseguida ir a los juzgados, enseguida interponer querellas o denuncias, etcétera. Bueno, hay personas que pueden ser dadas y que con mayor frecuencia quieran efectuar este tipo de acciones judiciales. A mí particularmente no me gusta y ni comparto esa opinión. Yo creo que la persona tiene que acudir, esto es como el que va a un médico, hay personas que le puede encantar estar todo el día estando en un médico y recibiendo medicación, y que además le digan que tiene una enfermedad, y además si no le mandan algo, pues no se quedan contentas. Yo creo que una persona tiene que ir al abogado cuando sea precisa, pero en cualquier caso puede ir cuando crea conveniente, y es el abogado el que le va a decir y va a realizar
nosotros en nuestro despacho lo hacemos, el filtro de decirle, no, mire, esto no procede y no merece la pena plantear un procedimiento judicial por este tema, o hay temas que intentamos siempre nosotros, pero esto lo hacen los abogados en general, intentando resolver fuera de los juzgados, sin necesidad de acudir a los juzgados, intentando hacer una transacción, un acuerdo con la otra parte, con el otro abogado, negociando una salida extraprocesal, extrajudicial. Esas cosas las hacemos los abogados. Y desde luego, presentar una denuncia sin motivo, sin fundamento, o una reclamación que nosotros veamos y analicemos y valoremos y desde nuestro punto de vista creamos que no tiene visos de que pueda prosperar, nosotros desde luego no lo hacemos, no se debe hacer. El punto de vista del trabajo y del papel que tiene el Colegio de Abogados, más o menos tengo un cierto concepto de para qué sirve, para decirlo de forma clara, pero exactamente cuál es el trabajo administrativo o de apoyo que dan a los abogados por parte del propio colegio. Los colegios de abogados son unas instituciones muy importantes, hay que decirlo, y tienen un papel muy importante, son motor en la ciudad en el tema de apoyo a la abogacía, de apoyo a los ciudadanos en el ámbito de protección de sus derechos, bueno, y realizan y prestan muchos servicios. Son instituciones de peso en la ciudad, peso en la ciudad. ¿Por qué? Porque desempeñan un papel social importantísimo. ¿Cómo se plasma eso en el día a día? Bueno, pues hay un apartado muy grande que es todo el tema del servicio de orientación jurídica gratuita. Son los turnos de oficio. Es un trabajo grande que hacen las abogacías, los colegios de abogados en toda y cada una de las ciudades. En España hay abogados de guardia para prestar servicio a personas que no tienen medios económicos, pues hay abogados diariamente los 365 días del año, 24 horas cada día. Si nosotros tenemos organizados los servicios, los turnos, para que haya servicios de abogados de guardia, etcétera, y nadie quede indefenso o nadie quede sin poder ser asistido por un abogado. Entonces, tenemos todo el tema ese, todo el que tiene que presentar alguna demanda, plantear algún procedimiento judicial en cualquiera de los ámbitos jurisdiccionales y no tiene medios. Entonces tenemos todo el servicio de orientación jurídica gratuita. Eso luego tenemos la organización, tenemos letrado el servicio de orientación jurídica gratuita al que hay que ir para presentar el tema. Luego tenemos las listas con los turnos de oficio, que son los servicios que se prestan en cada ámbito, el turno civil, el turno penal, el turno administrativo, el turno especializado de extranjería, los turnos especializados en extranjería, menores, violencia de género, son turnos especializados que tenemos, donde están los abogados, las listas, con toda la organización para prestar esos servicios y para las guardias, los que les corresponden asistir, etcétera. Todo ese trabajo se hace desde los colegios de abogados, la asistencia jurídica gratuita, la organización de la asistencia jurídica gratuita y la prestación de este servicio, que es muy importante. Nosotros, otra labor, desde mi punto de vista colegial y esencial, es la formación. Nosotros tenemos también que desarrollar un papel importante en la formación. La formación continua es esencial en cualquier orden de la sociedad. Cualquier profesional en cualquier ámbito que no haga formación continua, desde mi punto de vista, es una preocupación. O sea, en cualquier ámbito, porque el mundo cambia continuamente, la sociedad se está desarrollando continuamente. Hoy tenemos una sociedad absolutamente cambiante, los conocimientos cambian y mejoran en todos los ámbitos. No quiero decir en el ámbito de la abogacía, que las leyes continuamente cambian, los procedimientos y los criterios jurisprudenciales, etcétera. Hay que estar formándose continuamente. Entonces, la formación es imprescindible. Nosotros en el Colegio de Abogados pues desarrollamos actividades, organizamos jornadas, organizamos cursos, seminarios que son imprescindibles para la formación, para una formación continua. Formación continua que, en definitiva, lo que nos hace a todos los profesionales, y esto es válido para todos los ámbitos profesionales de la sociedad, lo que sirve es para hacernos mejores cada día y prestar mejor los servicios. Por lo tanto, es otro servicio. Bueno, y se prestan muchos otros más servicios por parte del colegio. Se lleva todo el régimen disciplinario, deontológico, bueno, y muchísimas cuestiones más. Hoy los colegios tienen muchísimas actividades y es necesaria una organización, además está con todo el tema de las nuevas tecnologías, los nuevos programas que hay que poner en práctica, etcétera. Bueno, hacemos muchísimas cosas.
Y ha ido mejorando todo este proceso desde que tienen, hace relativamente poco, la nueva sede, que es realmente impresionante, con sus oficinas, sus plantas, su salón de actos. Sí, claro, por supuesto. Lo que se ha hecho es dignificar los servicios mediante una ubicación y unas instalaciones apropiadas y dignas a un colegio que tiene ya, como decía, más de 300 colegiados y que presta muchísimos servicios. No era de recibo. Bueno, lo hacíamos y lo hacíamos con muchísima dignidad, pero no era de recibo seguir funcionando en una sede que era digna, pero en una vivienda era un piso alquilado con no tantos metros para poder trabajar, es decir, con unas habitaciones pequeñas para el personal que estaba trabajando. Era un piso que era muy bonito, pero muchísimo pasillo, un salón muy grande. Era grande, era muy bonito. Sí, el salón era precioso, pero luego las habitaciones para trabajar, el personal eran pequeñas. Bueno, no reunía condiciones aquello, teníamos que tener el servicio de orientación jurídica gratuita instalada en la torre, porque no lo podíamos tener allí, no cogía en nuestro piso, es decir, no podía prestar. Ese colegio que se inaugura en los tiempos de una excelente persona, que es el decano Pedro Luis Olivas Cabanillas, que fue un excelente decano en sus años que estuvo en el colegio. Ese colegio era magnífico cuando lo inaugura Pedro Luis Olivas, que yo estaba con él en la Junta, en los años 80. Podíamos ser 40 abogados, 50 abogados o 60 abogados. Claro, como mucho, se ha multiplicado hasta más de 300, más los servicios de aquella época nada tienen que ver con toda la prestación de servicios que ahora, incluso preceptiva y obligatoriamente, tienen que hacer los colegios de abogados. Ha evolucionado todo mucho y era necesario tener una sede, que tuviéramos nuestro propio salón para nuestras actividades. Siempre teníamos que hacer las actividades ha colaborado muchísimo la UNED con nosotros, íbamos a hacer las conferencias a la UNED, o íbamos al Palacio de Congresos. Bueno, ahora tenemos nuestro propio salón de actos para celebrar nuestras actividades formativas y nuestros actos, los actos colegiales, salvo el acto solemne que lo hacemos en el Hospital del Rey, porque son muchas las personas que asisten. Si hay algo que les enfadó, les enervó en su momento, y en cierto modo sí que igual, fue aquello de la subida de las tasas judiciales, el famoso tema de que la justicia no fuera gratuita para todos. Vino el propio ministro Gallardón para intentar explicarlo ante jueces y fiscales. Bueno, fue un tema nacional, y ustedes comentaron, se manifestaron, los jueces también lo hicieron, se enfadaron, y mantienen esa idea de que se hizo una maniobra equivocada, de que la justicia tiene que ser realmente gratuita para todos, desde el punto de vista puramente económico, por tanto que sea igualitaria. Nosotros la abogacía defendimos y defendemos que la justicia tiene que ser gratuita, o sea que no tiene que haber tasas judiciales, eso lo defendemos. Nosotros nos manifestamos y el colegio estuvimos al lado también junto a los jueces en la Puerta de la Torre, pues bueno, haciendo ahí un paro durante no recuerdo qué tiempo, para manifestar nuestro desacuerdo con las tasas judiciales. Lo hicimos nosotros, lo hicieron, yo creo que la totalidad de colegios de abogados de España. El ministro Gallardón, desde mi punto de vista, se equivocó y no lo hizo bien, ni siquiera lo planteó bien. Lo podía haber planteado de otra manera, podía haberse reunido, podía haber buscado una solución, no sé, por ejemplo, podía haber planteado distintas soluciones. Desde luego nunca las tasas a las personas físicas, como hizo. Hubiera sido más debatible o hubiera sido más negociable, supongo, en aquel momento, el tema de las tasas a las personas jurídicas o a partir de determinado nivel, a las personas jurídicas que pagaran tasas. Pero desde mi punto de vista lo hizo mal, lo hizo muy mal. Se ofuscó en el tema, no se sentó a hablar, no se sentó a negociar y bueno, y lo hizo muy mal. Eso es mi opinión, con todo el respeto al ministro Gallardón, en la gestión que hizo del tema de las tasas. Se le tuvo en contra absolutamente a todo el mundo.
a todo el mundo, y yo creo que la primera vez en la historia que la abogacía en Madrid hacía una manifestación, bueno, aquello fue un movimiento, él solo generó su no buena gestión o su mala gestión en el tema de las tasas, generó una movilización que se lo volvió completamente en contra. En contraste, tengo que decir que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es nombrado. Yo creo que lo de las tasas fue una de las causas que generó su salida del gobierno. Sé que también el tema de la ley de aborto y también, pero ya cuando empieza la ley de aborto, ya yo creo que tenía un desgaste político el ministro Gallardón importante. Y mira que es una persona con una trayectoria política grande y bueno, y en Madrid ha hecho trabajo muy bueno, importante en el ayuntamiento, en los puestos que ha tenido, pero ahí este tema no lo gestionó nada bien el Ministerio de Justicia. No empezó bien cuando nada más llegar de ministro y dijo: a partir de ahora los jueces, se acabaron las vacaciones para los jueces, esto de estar de vacaciones en agosto siempre, ¿no? Bueno, con aquello de la inhabilidad o habilidad se equivocó. Yo creo que no sabía y alguien lo asesoró mal, y ni siquiera como planteó determinados temas, y al plantear determinados temas mal ya fue generando un enfrentamiento. En contraste, tengo que decir que cuando entra el ministro Catalá, Rafael Catalá, es nombrado ministro, y una semana, en la semana posterior, creo recordar que fue en una semana, aproximadamente en 7 días, se estaba sentando en el Consejo General de la Abogacía Española, en nuestro Consejo. Yo soy miembro del Consejo General de la Abogacía Española, con todos los decanos. Y él vino, o sea, yo creo, no sé si fue una de las primeras actividades que hizo o que desarrolló como ministro de Justicia. Es decir, el ministro Gallardón había tenido una contestación gigantísima por parte de la abogacía, y el ministro Catalá, nada más llegar al ministerio, lo primero que hizo fue plantarse en el Consejo General de la Abogacía Española, plantar cara, ponerse de frente a todos los abogados, a todos los decanos, que representamos a todos los abogados de España, y plantear cuál era su proyecto y qué era lo que quería hacer. Y fundamentalmente lo que quería hacer era dialogar y buscar soluciones dialogadas y no imponer nada. Y desde luego no imponer algo que tenía el rechazo absoluto de toda la gente. Y derogó la ley de tasas. Y él mismo derogó. Es decir, el talante y la gestión que ha hecho el ministro Rafael Catalá, que a mí me parece excelente, nada tiene que ver con cómo se desarrolló, o a partir de en algunos momentos, el ministro Gallardón. No sé, yo respeto al ministro Gallardón, respeto a todos, pero es real lo que es una realidad lo que ocurrió. Sí, la verdad es que nos sorprendió a todos los que lo conocemos un poco, más que el fondo de lo que hizo, la forma. Era tirarse un poco la piscina políticamente hablando, políticamente hablando un poco un suicidio, y no acabamos de verlo. Y luego pasó lo que pasó, obviamente. Claro. Bueno, que se fue, quiero decir. Por cierto, hablaba usted del turno de oficio, y corríjame, tengo entendido, y me ha sorprendido la cifra, que aquí en Melilla puede haber hasta unas 6.000 personas al año que pasan por el turno de oficio, prefiero ciudadanos. ¿Es correcta esa cifra? Y si es correcta, a mí me impresiona, que es casi el 10% de la población. Y aunque tiene mucho trabajo en el turno de oficio. Bueno, no tengo exactamente la cifra, no sé de memoria la cifra, pero vaya. Es una cifra antigua, es de hace, diría que hace 1 año o 2. Bueno, es posible que esa cifra computa todo el tema de materia de extranjería. Y entonces, ha habido años en los que la entrada masiva de inmigrantes ha generado un número considerable mayor en las asistencias. Siempre es grande el número, porque siempre el número son varios miles de personas, eso puedo decir. O sea, el número no es centenares los que pasan por el turno, sino hablamos siempre en miles, pero el número de casos. Pero esa cifra tan elevada, yo no tengo aquí ahora mismo. Si es de hace 2 años, es posible que no tengo ahora mismo, porque ahora se ha reducido un poco el tema de la entrada de inmigrantes. Sí. Entonces, es posible que coincidiera con entradas, imagina, ha habido momentos que ha habido entradas de 1.000 personas en pocos días, o 2.000 personas en periodos no largos, y eso son personas que tienen todos y cada uno de ellos asistencia jurídica gratuita a través de los turnos, en este caso el turno especializado en materia de extranjería. Pero sí es una realidad que son miles de personas miles y miles de personas las que se asisten en el turno de oficio.
sí, es un trabajo grande e intenso el que se hace. Por cierto, a nivel de Melilla no ha habido nunca problemas, como ha pasado en algunas otras autonomías, donde los abogados de turno de oficio, sus pagos se retrasaron. ¿Hubo alguna que otra manifestación de abogados en alguna que otra comunidad autónoma donde, que no cobraban, luego cobraron, ¿eh? Bueno, esto es importante, porque esto es algo que siempre ha afectado a la abogacía. No es que se gane los módulos por los que se pagan las asistencias en materia de turno de oficio, no son nada altas. Nosotros la abogacía reivindicamos, y yo reivindico, y me encantaría y quiero que los módulos, los pagos que se realizan por el tema de los turnos se eleven y que sean más dignas las cantidades que reciban los abogados. Aquí en Melilla no ha habido especiales retrasos en los pagos en comparación con otras comunidades con otros sitios, otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nosotros somos territorio del Ministerio de Justicia. O sea, nosotros dependemos del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, en las zonas que dependen, los pagos lo ha hecho pues generalmente pues con un trimestre de retraso. En fin, se liquidaba un trimestre y se pagaba el anterior. Es decir, no ha habido grandes retrasos, ha habido una cierta periodicidad cada 3 meses aproximadamente, bueno, cada periodo más o menos homogéneo a lo largo del año, en periodos de 3 meses aproximadamente. Entonces no ha habido especiales retrasos, no tiene nada que ver con otras comunidades autónomas que han estado 2 años sin cobrar, sí, por eso o han estado 1 año sin cobrar, o han estado, y además han estado sin cobrar y sin saber si iban a cobrar. Es decir, eso no ha ocurrido en Melilla, en las zonas del territorio común, que llamamos el Ministerio de Justicia. Ahora mismo ya hay una propuesta aprobada por el Ministerio de Justicia y ahora mismo se está reajustando. Precisamente esta tarde tenemos un foro a través de WhatsApp. Los WhatsApp ahora es una comunicación, un lugar de trabajo gigante, además de reírse uno con las cosas que manda la gente, pero también de trabajo, hay grupos de trabajo. Y nosotros hay un grupo con la presidenta del Consejo, con los técnicos del Consejo, con los decanos afectados que dependen del Ministerio de Justicia, y esta tarde nos mandaban comunicaciones, porque ahora se va a pagar mensualmente, o sea, se va a hacer el pago mensual, pero ahora mismo hay un reajuste, o sea, está aprobado en el Ministerio, pero todavía el Ministerio no ha librado, tiene que librar creo que es el último trimestre del año pasado, y empezar a pagar y hacer ya los pagos, y a partir de ya empezar a hacer los pagos mensuales. Es decir, que el cobro de los abogados en materia del turno, en algún momento próximo, va a ser mensual, al menos es el compromiso del Ministerio de Justicia. Claro, hasta que el Ministerio de Justicia no dé el dinero, el Ministerio de Justicia da el dinero al Consejo General de la Abogacía, y luego hasta ese momento no se puede hacer los pagos, y el Consejo es el que nos manda a los colegios los pagos de los dineros que hay que entregar a cada abogado en el tema del turno. Ante esta intensidad jurídica, razonable también a nivel de Melilla, tenemos bastantes con nuestros juzgados, que creo que son 3 de contencioso y no sé si 5, me parece. Sí, hay 5 mixtos, que mixtos son penales, civiles, o sea, instrucción y civil. Luego hay 2 juzgados de lo penal, que son los que juzgan materia penal, delitos menos graves. Luego los delitos graves van a la audiencia provincial. Luego hay 3 juzgados de lo contencioso administrativo, todo el ámbito administrativo, un juzgado de lo social y un juzgado de menores. Dan abasto. Y un juzgado de vigilancia penitenciaria. Eso es la planta judicial en Melilla. Bueno, a mí particularmente, me gustaría que hubiera un juzgado de primera instancia e instrucción más. Sería bueno, porque uno más. Sí, sería bueno. Y también yo creo que sería interesante en algún momento crear el segundo juzgado de lo social, también para apoyar y facilitar también el trabajo que se hace y la agilidad en los procedimientos. Yo siempre he mantenido que no debía haber un solo juzgado de lo social, que sería bueno, y yo en reuniones, cuando ha habido alguna reunión en relación con el tema de la planta judicial, yo he expresado de Melilla, yo he expresado que en Melilla debería haber 2 juzgados de lo social, que hay trabajo suficiente, que a lo mejor los módulos con los que ellos trabajan para determinar si hace falta por el número de casos un juzgado más, a lo mejor los módulos no lo da. Lo que sí puedo decir es que todo el ámbito social, toda la conflictividad laboral, todo lo laboral de la ciudad de Melilla solo recae en un juzgado, y yo creo que sería bueno que hubiera 2 juzgados, facilitaría y agilizaría más el trabajo en ese ámbito. Y en cuanto a los juzgados de primera instancia y instrucción, pues deberían
desde mi punto de vista, debería crearse un sexto juzgado, sería bueno y agilizaría y facilitaría más y aliviaría el trabajo en los demás juzgados, con lo que agilizaría la tramitación de los procedimientos. Dejamos momentáneamente Melilla porque usted forma parte del Colegio de Abogados del tema penal internacional. De hecho, hace poco que ha estado fuera y ha protestado o ha dado su opinión al respecto, por ejemplo, de la detención o intento de detención de la que era ex fiscal general de Venezuela, la cual obviamente Venezuela intenta detenerla, tengo entendido. Pero claro, ustedes han opinado al respecto sobre que es difícil darle la razón a un país que no es ni democrático y que deja mucho que desear en su, digamos, igualdad jurídica, sobre todo en lo que respecta, más bien casi busca y captura, más que de intento de detención, está haciendo con los personas que no están de acuerdo con el actual gobierno. Sí, lo que ocurrió exactamente es que no recuerdo exactamente, era 2 o 3 semanas. 3 semanas, sí. Sí, la segunda semana, no sé si fue el 12 de marzo, creo que fue el 12 de marzo. Bueno, yo a la señora Ortega, Luisa Ortega, que es la fiscal general de la República, que salió de Venezuela, le he trabajado, contactó conmigo y le he trabajado y le he estado trabajando una denuncia que presentamos en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela, contra determinadas personas del gobierno, del gobierno y de los aparatos del poder en Venezuela. Y en efecto, en noviembre nosotros trabajamos, yo estoy trabajando ese tema desde el verano pasado, y en noviembre presentamos una denuncia en la Corte Penal Internacional, con un volumen, fuimos a La Haya y presentamos ella y alguna persona más de su equipo de la Fiscalía que está fuera de Venezuela, y presentamos la denuncia, y, en fin, estuvimos unos meses con la redacción de la denuncia y la presentamos. Luego, posteriormente, en marzo, el 12 de marzo creo que fuimos a la Corte Penal Internacional, a La Haya, con una ampliación de la denuncia por otros temas que considerábamos que constituían también crímenes de lesa humanidad que se habían producido con posterioridad a noviembre y aportando una serie de pruebas. Y entonces redactamos esa ampliación de la denuncia y fuimos a la Corte Penal Internacional, La Haya. Y ese día, cuando salimos de La Haya, cuando salimos de la Corte Penal Internacional, en la puerta le dicen, o alguien le comunica, a alguien de prensa, ella tiene su gabinete de prensa, tiene un responsable de prensa, le dice que ese día se había solicitado por el gobierno de Venezuela una orden de detención internacional contra la fiscal general de Venezuela. Bueno, y entonces me preguntaron mi opinión, y mi opinión era que, desde mi punto de vista, es un disparate absoluto y pues, bueno, es improcedente totalmente una orden de detención internacional contra una persona que realmente es porque ese día ha estado en la Corte Penal Internacional y ha denunciado, y porque ya había denunciado, porque denunció en noviembre. O sea, nosotros presentamos la denuncia en noviembre y posteriormente se ha admitido a trámite de la denuncia y se ha abierto un caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. O sea, desde este año por primera vez hay un caso contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad, contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Claro, la apertura del caso, se llama examen preliminar, la apertura del examen preliminar, y luego la ampliación de la denuncia con la aportación de más pruebas de crímenes de lesa humanidad, pues generó la reacción de Venezuela pidiendo una orden de detención internacional. Las órdenes de detención internacional las tramita, por ejemplo, Interpol las tramita en la medida que no sean persecuciones políticas, y en la medida que no provengan de estados que tienen regímenes autoritarios. ¿Por qué? Porque en algún régimen autoritario puede dictar una orden de detención contra quien quiera por motivos, pues por persecuciones de cualquier índole que no constituye realmente una actividad delictiva, sino por persecuciones políticas o de ese corte. Y en consecuencia, desde mi punto de vista, no procedía ni procede una orden de detención contra la fiscal general de Venezuela, que está actualmente protegida políticamente, quiere decir asilada con protección por el gobierno
En Colombia está actualmente. Así que eso fue lo que ocurrió en aquel momento. Usted se reúne con regularidad, o al menos lo ha hecho de vez en cuando, con decanos de otros colegios para hablar del tema de los menores. Un tema que en Melilla ya es antiguo, tampoco es tan novedoso como algunos creen, pero realmente hay que reconocer que de hace 3 o 4 años, al menos a nivel de Melilla, ha creado una especie de ambiente mediático, social, como hace tiempo no ocurría. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de los abogados, más que del tema de los menores, que podemos hablar no obstante, les ha cambiado a ustedes la situación de los menores en Melilla, que al decir menores en Melilla, muchos son el tema de los menores marroquíes? ¿Cómo ha afectado a ustedes en su trabajo? Y sobre todo, también le preguntaría sobre su análisis jurídico al respecto de qué se hace con un menor que entra, o sea, qué protección tiene. Bueno, que entre de Marruecos, quiero decir, vamos. Bueno, a nosotros no nos ha cambiado nada especialmente al Colegio de Abogados ni a la abogacía, porque nosotros tenemos el trabajo que se hace es a través del turno especializado en materia de menores, y siempre que es precisa la asistencia, cuando tiene que intervenir un abogado, pues nosotros tenemos nuestros turnos y eso continúa con absoluta normalidad. El tema de los menores es un tema complejo, porque por una parte la opinión pública pues se queja continuamente o se expresa con preocupación, pero por otra parte hay que decir que el ordenamiento jurídico ampara plenamente a un menor. Es decir, un menor que entra en la ciudad pues tiene derecho a ser tutelado, a ser protegido, tiene una serie de derechos que tienen que ser amparados. Yo lo que no comparto es que tenga que haber tantísimos menores sin estar acogidos en centros tutelados al respecto. Es decir, yo creo que los menores tienen que estar en centros. ¿Qué es lo que hace falta? Pues primero hace falta pues probablemente pues algún tipo de gestión para muchos menores que no quieren estar en los centros. Pues los que no quieren estar en los centros hay que de alguna manera promover o procurar pues no sé, con medidas educacionales o no sé, o de tipo social, que estén en los centros. O sea, el menor tiene que estar en un centro, tutelado. El menor no puede estar en una cueva, a la intemperie, ni puede estar en la calle, no debe estar, porque debe estar tutelado, debe estar protegido. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego, bueno, pues, ¿qué ocurre en la ciudad de Melilla también? También hay una contestación de la perspectiva, del punto de vista político, quiere decir, de los órganos del gobierno, de la administración, en el sentido de que no hay medios, a lo mejor materiales suficientes para acoger a tantísimo número de menores. Bueno, desde mi punto de vista, 2 cosas habría que hacer, aunque no es tan sencillo. Es muy fácil hablar esto, pero luego en la práctica a lo mejor no es tan sencillo. Por una parte, habrá que ampliar los medios físicos, habrá que ampliar las instalaciones, habrá que hacer las obras que haya que hacer. Y 2, algo también que se echa en falta, que es la solidaridad por parte de otros sitios, de otras ciudades, de otras administraciones. El tema de menores tiene que haber solidaridad por parte de todas las administraciones, de todas las comunidades. A mí alguna vez me ha llegado algún comentario de que cuando hay aquí un exceso de menores, un número importante de menores, y no hay sitios suficientes, o bueno, aunque los acogen, ¿no? Pues porque están en el centro dicen que están en el centro de la Purísima, aunque no haya espacio para todos, pero bueno, habilitan espacios, cuento hasta donde sé, que es hasta donde puedo leer en los medios o me puedan comentar en alguna ocasión que haya podido preguntar. Pero lo que a mí realmente me llama poderosísimamente la atención, y ahí me parece que hay una actuación absolutamente injusta, una hipocresía gigantísima, cuando me dicen que cuando hay estas entradas grandes y hay un número grande de menores, ninguna administración acepta apoyar en solidaridad a la ciudad de Melilla. O
sea, ninguna otra administración, ninguna otra comunidad, ninguna otra ciudad, etcétera. Bueno, yo no sé si eso será literalmente cierto. Si es literalmente cierto, me parece un disparate y me parece una barbaridad y me parece una hipocresía completa y absoluta. El tema de menores es un tema que precisa el apoyo de toda la sociedad, de todas las administraciones, no solo, es decir, si Melilla, por su singularidad, por ser una ciudad limítrofe, recibe un mayor número proporcionalmente al de otras ciudades, precisamente por esa circunstancia, esas otras ciudades tienen que solidarizarse y también apoyar y recibir menores en centros tutelados y demás. Es decir, que tiene que haber solidaridad entre todos. Lo que no pueden estar es los menores tirados en cualquier sitio sin el menor nivel de tutela o de protección. Como hombre de leyes le voy a hacer una pregunta. En el tema de menores hay muchos protagonistas. Los menores, obviamente, las ciudades que los reciben, las administraciones que tratan el tema, bien local, bien nacional. A nivel nacional han sido ambas administraciones, Partido Popular, Partido Socialista, medios de comunicación, juristas, políticos nacionales o también europeos. Sin embargo, en mi opinión, es una opinión personal, hay un protagonista que siempre se libra en cierto modo de serlo, y yo creo que lo es, que es Marruecos, como Estado, me refiero. Una nación que en cierto modo deja que entren unos ciudadanos propios, que en cierto modo también vuelve a dejar que vuelvan a Marruecos de forma clandestina cuando ellos deciden volver a Marruecos, y que si en algún momento se ha intentado devolver al menor, ellos no lo reconocen como ciudadano propio, lo cual creo que una de las cosas más aberrantes que puede hacer un Estado, ¿no? No reconocer a tu propio ciudadano por chiquitito, joven o sucio que pueda ir. Solamente lo reconocen en dos factores: cuando cumple 18 años y un día, entonces de repente es marroquí, o en el peor de los casos cuando fallece. Entonces de la noche a la mañana aquel joven no reconocido vuelve a ser reconocido por el Estado de Marruecos. Esto lo he comentado con otros periodistas que han venido aquí, con algún otro político que ha venido aquí, incluso de la Unión Europea. Vienen aquí, miran, examinan, analizan, permítanme la expresión, se hacen la foto y luego desaparecen. Pero todavía no conozco ningún solo medio de comunicación político, nacional, internacional, que haya ido a pedirle, y permítame el término, cuentas a Marruecos. Desde el punto de vista de la justicia internacional, ¿se puede pedir cuentas a Marruecos sobre lo que está ocurriendo? Atención, no me refiero a político, sino puramente judicial. Aquí hay una serie de ciudadanos que ustedes están olvidando, porque, insisto, el no reconocimiento de su propia ciudadanía, yo no sé si eso es legal. Éticamente es repugnante, pero legal yo creo que no lo sé. Bueno, Marruecos es, desde mi punto de vista, Marruecos es sumamente responsable de lo que pasa, y ya está. Y a Marruecos yo creo que le interesa lo que pasa. Y puede que haya personas que también estén jugando ese baile, permítame que lo diga, y ya está. ¿Vale? Y puede haber alguna persona que, alardeando de no sé qué mensaje, pueda estar, pues no sé, prestando un servicio directo, indirecto, tácito, expreso, voluntario, involuntario, a determinadas políticas que, desde mi punto de vista, se hacen desde Marruecos. Esto es una realidad, al menos desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué significa? Pues que Marruecos, pues seguramente, pues en ese ámbito no nos quiera poner las cosas fáciles, y ya está, y no las quiera poner fáciles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no lo sé. Son otras instituciones, otros órganos, ahí están los políticos o los gobernantes, digamos, o los aparatos de los estados, los que tienen que ver qué solución se le puede dar para que Marruecos pues respete, no facilite esa situación que es absolutamente injusta también. Es decir, no es para nada de recibo que haya menores que teóricamente tengan que estar, porque con quienes tienen que estar es con sus familias y ya está, y no quitarlos, permitir que salgan de su entorno familiar y bueno, y apoyarlos allí, por supuesto, apoyarlos y protegerlos allí. Bueno, yo creo que Marruecos ahí hace una dejación completa y absoluta, desde mi punto de vista, interesada en el tema de los menores. Yo creo que es la política en la alta política, la que tendría que poner de alguna manera, aclarar ese tema
aclarar ese tema con Marruecos. Yo sé que España y Marruecos tienen muy buenas relaciones, pero también hay cosas que no se están haciendo bien y que deberían hacerse mejor, para que se respetara por parte de Marruecos todo esto que usted me está diciendo y que está ocurriendo, que perjudica a Melilla. Y si perjudica a Melilla, pues beneficia a Marruecos. Otro de los temas muy sensibles a nivel nacional, pero obviamente también aquí nos llega a Melilla, es el tema de la violencia de género. Casi como abogado, obviamente, le pediría que nos asesore en el aspecto de que si una mujer nos está viendo y se siente violentada, o puede serlo, ¿cuál es el paso rápidamente que tiene que hacer? ¿La denuncia? Sí, y además tiene muchísimos derechos, muchísimos servicios a su disposición, muchos, quiero decir, que no se sienta desamparada, lo digo así, y que no se sienta desamparada y que la tolerancia ante la violencia sea cero, ante cualquier tolerancia. La tolerancia tiene que ser cero, no puede ser permito esto, bueno, pues esta vez se ha pasado. Bueno, yo he recibido visitas en las que me han podido decir: es muy buena persona, yo los quiero mucho, etcétera, pero tiene ese momento y ya está. Pero luego es muy buena persona y yo los quiero y ya está, y ya está, y listo. Y te lo dicen así. El momento a lo mejor ha sido una paliza, puñetazos, con lesiones, etcétera. Pero bueno, pero los quiero porque luego es muy buena persona y ya está, se ha arrepentido y ya está. Entonces, eso es absolutamente intolerable. ¿Qué hace un abogado cuando viene una mujer y le dice eso? ¿Qué situación tan Pues yo le digo que es intolerable. Yo le digo que es intolerable, que no lo permita, ni lo más mínimo. Pero ¿cómo puede estar permitiendo a alguien que le está poniendo la mano encima a otra persona? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo puede uno estar compartiendo la vida con alguien que de vez en cuando le pega una paliza? Es que no se explica para nada. Esto desgraciadamente es explicable en las sociedades en las que la mujer está absolutamente subyugada, explotada, donde no tiene ninguna salida. Ahí es explicable. Y hay sociedades actualmente donde ocurre, hay sociedades donde la pidan a la mujer, todavía hoy en el siglo XXI, y nadie alza la voz. Nosotros en Europa alzamos la voz y podemos ligar un jaleo impresionante si, yo no sé, si se ha colado alguien en la seguridad social y el orden de la entrada, yo qué sé, cualquier cosa, un pollo impresionante con manifestaciones, tal. Pero nuestras quejas en nuestra sociedad absolutamente desarrollada, en nuestra sociedad confortable, nuestra sociedad del siglo XXI, la sociedad europea, nuestras quejas es la nada. Es la nada, quitando casos gordos puntuales o casos extremos. Quiero decir, la vida social de quejas, etcétera, y demás, y de debates, es la nada en comparación con las barbaries que se están produciendo en muchas zonas del mundo hoy, en el siglo, hoy día del mes de hoy en abril del año 2018, en muchos sitios donde a las mujeres las pueden violar y no pasa nada, donde las tiran a la calle, donde les dan palizas continuamente, donde ocurren muchas barbaridades. Amparadas también por regímenes políticos, amparadas por regímenes políticos con sus sistemas sociales y legales que consienten y asienten ante esa situación. Ante eso el mundo se tenía que rebelar, ante todo eso que pasa en tantos rincones del mundo. El mundo, nosotros que estamos quejándonos de €1 más en el peaje, que está muy bien que nos quejemos, pero hay otras personas que no tienen ni para comer, o hay otras personas que están reventando la vida en otros sitios, en otros lugares. Es decir, yo creo que ante esa situación, ¿por qué hablaba de esto? Hablo de esto porque, sin embargo, nuestra sociedad no consiente eso. Esto que ocurre en otras sociedades, en la nuestra no se consiente. Es decir, la legislación, el ordenamiento jurídico, los servicios sociales, los aparatos de la administración, etcétera, tienen medios, los de seguridad, etcétera, tienen medios a disposición de la mujer. Hay un montón de medios, un montón de medidas de protección para la mujer en los supuestos de violencia de género. Una mujer no tiene que consentir eso. Una mujer inmediatamente tiene derecho a... la policía, cuando va a la comisaría de policía o la Guardia Civil, hay unos policías especializados, ni siquiera tiene que estar en la inspección de guardia, hay un servicio de atención a la mujer en las comisarías de policía. Van al servicio de atención a la mujer, que son servicios que atienden con toda la atención y la delicadeza y que están preparados para este tipo de casos.
hay, bueno, los servicios sociales, no quiero decir, no le voy a decir la cantidad de personas cualificadas que hay para apoyar y para ayudar a estas mujeres. Abogado tiene abogado 24 horas, es decir, que no consienta eso. Hay casas de acogida para las mujeres, tienen derecho también a una subsistencia, es decir, hay muchos medios para que la mujer se sienta apoyada y amparada hoy en nuestra sociedad actual y que no consienta bajo ningún concepto que nadie le tenga que poner una mano encima. Una última pregunta, y no es quisquillosa, me refiero. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con ese término mal usado, quizás por parte de los medios de comunicación, de la politización de la justicia, pero sí estoy de acuerdo en que a veces los políticos se calientan demasiado. Típico, sabe usted, yo voy con regularidad a un pleno, se calientan, que es bueno, porque son dos o tres o cuatro formas de ver la gestión de una ciudad, y obviamente se exponen con ardor mediterráneo. Pero eso después llega más, hay una rueda de prensa, ya la típica denuncia, típica querella. Con lo cual los periodistas, y a veces hay periodos, de varias, los periodistas nos preguntamos, pobre juez, que le ha llegado en un mes 2 o 3 de esas que luego no llegan a nada. O sea, se dirimen, lleva tiempo, los funcionarios tienen que trabajar y yo creo que es agotador por parte de todos. Se hace quizás también no digo que se enfríen, pero sí un mal uso por parte de la clase política de presentarse denuncias y querellas que luego, y cuando llegara a nada, me refiero que, afortunadamente para todos, pues no, a veces es una especie de tirón de orejas o algún tipo de denuncia, pero vamos, no acaba con la carrera política de nadie. Todo esto lo digo porque estamos con una campaña electoral que viene dentro de unos meses y seguro que se van a decir de todo. ¿Son un poco excesivos nuestra clase política? Estoy completamente de acuerdo, sí. Yo digo sí, rotundo. Esto no es Melilla, esto es España entera, y esto no es los últimos años, esto es desde hace ya bastantes años. Algún partido político, pero además da igual, un color y otro color, esto ha ocurrido por un lado y por otro. Yo creo que en algún momento se descubriría que una forma de batir al adversario era acabar con él en los juzgados. Y un adversario que no había forma o no había forma de ganarle o batirlo electoralmente, pues lo intentamos quitar a través de los juzgados. Y esto provocó en un momento determinado que continuamente los partidos políticos estuvieran haciendo denuncias unos a otros, y ha habido muchísimas, se han llenado los juzgados en nuestro país de denuncias, de montones de denuncias, de unos contra otros, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que se judicializó la vida política, que se politizó la vida de los juzgados, vida diaria de los juzgados con montones y montones y montones de causas, y yo creo que eso es desde mi punto de vista, eso está mal, eso no está bien, la judicialización de la vida política. Yo entiendo, bueno, no entiendo, comparto y apoyo absolutamente que los juzgados conozcan de los casos que sean delictivos de verdad. Es decir, quien haya cometido un delito, por supuesto que responda penalmente. Quien haya cometido un delito, que responda penalmente. De luego, no quien se haya equivocado administrativamente en una cuestión, porque nadie es perfecto, ni nadie que haya hecho nada con mala fe, ni nadie que haya actuado con buena fe en una cuestión con criterios debatibles o discutibles, administrativos, que tenía un concepto sobre un tema y, bueno, puede estar equivocado o no equivocado, pero no se ha hecho con mala fe, no se ha hecho, etcétera. Eso no es derecho penal. El derecho penal se ha regido por el principio de la intervención mínima. El derecho penal es la última ratio del derecho. Esto, en la vida política, se ha saltado. Se ha saltado porque se ha acudido continuamente a los juzgados para intentar, bueno, a ver si no cuela esta, a ver si cuela esta otra, a ver si no cuela esta. En general, unos contra otros y demás. Sobraba eso. Y tenía que haber quedado reducido todo esto a los delitos de verdad. Es decir, quien haya cometido un delito de verdad, por supuesto que responda y que tenga su procedimiento judicial, eso no tiene duda. Pero yo puedo decir, desde mi punto de vista y en mi experiencia profesional, los juzgados han estado llenos de temas que son de derecho administrativo.
Y criminalizar el derecho administrativo es una barbaridad, es una aberración jurídica. Aunque haya gente que quiera retorcer y retorcer, porque a ver si con eso me cargo un enemigo político, bueno, o un enemigo personal, que en estas ciudades pequeñas ya hay algunas situaciones en las que se confunde lo político con lo personal, pero bueno, no quiero pensar, en la inmensa mayoría de los casos serán enemigos políticos o adversarios políticos. Criminalizar el derecho administrativo es un disparate. Esto no solo lo han hecho los políticos, también yo puedo decirlo, y lo digo profesionalmente. Yo he podido conocer jurídicamente vía de una conferencia en Madrid sobre este tema, en un debate que va a haber con gente destacada del derecho, tengo que decir, y yo voy a intervenir en una mesa donde se van a debatir estos temas, la criminalización del derecho administrativo, etcétera, etcétera. Yo le puedo decir que en eso también algunas veces algunos puntuales miembros de cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado también se han podido equivocar o se han equivocado. Y debates de derecho, yo he leído informes que eran tratados de derecho administrativos, pues firmados, pues, con todo el respeto, con cabo primero de la Guardia Civil, tomos y tomos, prácticamente tomos de derecho administrativo, que yo respeto muchísimo, y no quiero decir, bueno, a la Guardia Civil la respeto absolutamente, es un cuerpo que es una referencia para España, para todos los españoles, pero bueno, también hay personas que se equivocan, como en todos los cuerpos y como en todas las instituciones, en la mía y en todos. Y bueno, ponerte a escribir derecho administrativo, a retorcer el derecho administrativo y a darle 100.000 vueltas al derecho administrativo para ver si al final del derecho administrativo sacas el derecho penal, eso no es derecho penal desde mi punto de vista bajo ningún concepto, y eso no debía ocurrir. Es decir, no ha habido nadie que se haya aprovechado, no ha habido nadie que haya metido la mano, no ha habido nadie que haya tenido alguna actuación con mala fe para que alguien se beneficie económicamente o de alguna manera. Es decir, cuando estoy hablando de debates sobre temas que deberían estar en el ámbito del contencioso administrativo para ver si ha habido un error o no un error administrativo, y ya está. Es decir, tenían que ser, hay una jurisdicción que se llama la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es ahí donde tenían que estar muchísimos de los casos que se meten en los juzgados de instrucción y que se tramitan en los juzgados de instrucción y que afortunadamente los jueces, con una visión absolutamente profesional y equilibrada, la mayoría de los casos pues acaban en un archivo. Pero claro, también tengo que decir, y yo he intervenido como abogado en muchísimos que han acabado en un archivo, la inmensa mayoría, en el tiempo en el que transcurre desde que se inicia hasta que se archiva, pues la vida de los procedimientos judiciales es muy lenta, algo que a mí me parece fatal. Yo creo que los procedimientos judiciales tienen que ser rápidos y ágiles. Una justicia lenta no es justicia. Pues han podido transcurrir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, bueno, pues ha habido tiempo suficiente, 6 años, para linchar a una persona, para destruirla socialmente, para intentar que su familia sufra, para intentar acabar políticamente con ella. Es decir, se saca un rendimiento y se ha obtenido un beneficio que a lo mejor era lo que se buscaba, aunque luego el procedimiento al final se ha archivado porque no era materia penal, era una materia estrictamente administrativa. Yo estoy en contra de todo eso. Yo creo que el derecho penal tiene que quedar reducido al derecho penal, a los ilícitos penales. Yo doy clases de derecho penal en la universidad, a los ilícitos que trae el Código Penal, no al ámbito del derecho administrativo puro y a debates administrativos sobre cuestiones administrativas, entendamos, ¿no? Pues Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados, ya le dije que se le haría corto, mire que se lo dije al principio del programa, cuando le dije el tiempo que suele durar. Ha sido muy agradable hablar con usted de justicia, de la justicia en Melilla, de los abogados sobre todo, que ya son más de 300, de aquellos 40 o 50 con los cuales usted comenzó, así que le deseamos toda la suerte del mundo al colegio y a los abogados de Melilla, y bueno, y que sigan trabajando por todos nosotros.
en una ciudad que yo no sé hasta qué punto está judicializada, no, pero es nuestra ciudad, ¿qué le vamos a hacer? Y la nuestra ya hay que quererla. Una ciudad preciosa, Ya, tengo muy que bonita. decir. Eso Es una es ciudad preciosa. Sí. Bueno, pues nosotros nos despedimos en una nueva Fuente del Bombillo. Esperamos haberles entretenido e informado, que es la idea, en un programa que es muy variada su temática, como lo fue este programa respecto del anterior y como lo será respecto del siguiente, que me callo la temática para que sea una sorpresa. Hasta la semana que viene.